como decir ya. Ya. Espera. Reanudar transmisión. Listo. Muy buenas noches. La conferencia de hoy, la conferencia número 22 del conocimiento de sí mismo, acerca de la meditación. Entonces, vamos a ver que la meditación de la que voy a hablar hoy es la meditación reflexiva. Entonces, este tipo de meditación es diferente a otras, como por ejemplo la meditación contemplativa o de pronto la meditación que se utiliza para mantralizar, o la meditación que se utiliza para relajarse o para equilibrar los chakras, o otro tipo de meditación que no tienen que ver tanto como con el conocimiento de nuestro mundo interior. Entonces, la meditación reflexiva es fundamental si nosotros queremos hacer verdaderas transformaciones o verdaderos cambios dentro de nuestra psicología. Entonces, esta meditación tiene que aprender a hacerse y se tiene que empezar a ser serios en ese trabajo para lograr un verdadero cambio, porque de pronto podemos empezar a meditar y de pronto sentir algunos beneficios, pero en realidad no estamos cambiando nada dentro de nuestra psicología, no estamos cambiando nada dentro de nuestro mundo interior. Entonces, se dice que quien no sabe meditar es superficial y jamás podrá disolver el ego. Entonces, con esa meditación reflexiva nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cada uno de esos defectos que se nos manifiestan en nuestro día a día. Por ejemplo, que se nos manifiestan deseos de, por ejemplo, por lujuriosos por otra persona, que se nos manifiesten deseos de decir mentiras. De pronto salen a nuestro mundo exterior defectos como la ira, las ganas de pelear con la pareja, o las ganas de pelear con los hijos o con algún familiar. De pronto defectos como ir a chismosear con la vecina, o defectos de pronto tiranos en el trabajo del jefe hacia sus empleados. Todos esos defectos se nos van manifestando y si nosotros no empezamos a practicar esa meditación reflexiva, no se van a poder ir eliminando esos agregados de nuestra psicología. Entonces, aquí seríamos, como dicen, si no empezamos a generar estos cambios, seremos como un leño que va en el tormentoso mar de la vida, ¿no? Entonces va a ir de un lado para otro sin saber por qué está acá, o para dónde va, o qué necesita para ir despertando su conciencia. Bueno, entonces cada defecto puede ser descubierto a través de la autoobservación. Entonces esa autoobservación es cuando nosotros miramos hacia nuestro mundo interior
y nos vamos dando cuenta de todos esos defectos que se nos van manifestando, o de todas esas emociones, todas esas sensaciones, todos esos deseos. Por ejemplo, que me dieron ganas de quedarme con algo que no es mío. Entonces ahí se va manifestando un yo ladrón, o que de pronto me prestaron algún objeto, digamos que vinieron y me pidieron prestado un cargador de un celular, entonces que el vecino vino y me lo pidió prestado, entonces, o que yo se lo pedí prestado, y entonces no sé, de pronto se me olvida y me hago el que se me olvida entregárselo. Entonces ahí se van manifestando esos yoes ladrones, o esos yoes de la codicia, por quedarme con algo que no me pertenece. O por ejemplo decir mentiras, de pronto que se me hizo tarde para ir al trabajo, entonces voy a inventar una excusa para justificar de pronto que me quedé durmiendo un poco más y por eso llegué tarde. Entonces todos esos pensamientos que van surgiendo como defectos, nosotros los vamos a ir pues autoobservando, y nos vamos a dar cuenta de cómo se van manifestando, qué pensamientos se nos vienen a la mente, qué sensaciones, qué emociones, y mediante esa autoobservación las vamos a ir eliminando. Algunos defectos que son ya de pronto como más fuertes, los vamos a ir empezando a estudiar mediante la meditación reflexiva. Entonces esta meditación la vamos a ir mirando, como les decía, mediante las circunstancias o mediante los eventos que se nos manifiestan a diario. Entonces cualquier evento o cualquier circunstancia nos sirve como de gimnasio o de material didáctico para lograr esa meditación reflexiva. Nosotros muchas veces como que nos dejamos llevar por todo lo que pasa en el día, pero nunca nos detenemos a reflexionar acerca de todos esos agregados psicológicos que intervienen dentro de nosotros a través de, como les decía, estas experiencias, por ejemplo, una pelea, o de pronto una persona que se sienta muy triste, o que se sienta decepcionada, que se sienta muy afectada por algún problema que tenga, y ella se deja abatir, pero nunca se estudia en sí misma cómo puede salir de esa situación. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta de algo que se llama el sabor vida y el sabor trabajo. Entonces ese sabor vida es cuando nosotros nos dejamos llevar por toda la parte como agradable de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, me satisface de pronto salir de paseo con mi familia, o me siento satisfecho que de pronto realicé bien mi trabajo, o que de pronto realicé ya las actividades del hogar, y entonces como que me agrado con todo lo que me pasa, y me voy quedando en ese sabor vida, y dejo de lado lo que se llama el sabor trabajo. Entonces ese sabor trabajo es cuando nosotros empezamos a reflexionar acerca de todos esos defectos que se nos manifiestan, y empezamos a ver esos cambios. Entonces ya vemos que no se nos manifiestan los defectos de una misma manera, que ya logramos superar en cierta medida cada uno de esos agregados, y este sabor trabajo también nos va a permitir ir creciendo en nuestro mundo interior, ir ascendiendo en niveles de conciencia a través de esa práctica
de meditación en donde nosotros vamos a ir eliminando cada uno de esos agregados. Entonces dice que para este sabor trabajo se requiere una inversión total de la actitud con la que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Entonces ahí nosotros vamos a ir mirando pues todos los problemas que de pronto nosotros tenemos a lo largo del día, pero ya los vamos a ir viendo de una manera distinta, porque ese sabor trabajo nos va a permitir ir reflexionando e ir sacándole las soluciones a esos problemas. Y cuando nosotros no nos identificamos, es decir, cuando nosotros no nos dejamos llevar por esos defectos, vamos a ir incrementando ese sabor trabajo y no nos vamos a dejar llevar por lo que se llama el sabor vida. También vamos a ver que estos diversos eventos nos van a ser muy útiles para nuestro autodescubrimiento y para el crecimiento interior y nuestro despertar de conciencia, ¿no? Entonces, para ver estos eventos, nosotros podemos ir reconstruyendo de pronto algún suceso que nos haya pasado, ¿sí? Entonces lo vamos a ir reconstruyendo mediante la imaginación consciente. Entonces esa imaginación consciente nos va a permitir como hacer una retrospección del defecto que nos esté afectando en mayor medida. Por ejemplo, si de pronto yo terminé con alguna pareja y siento algo de resentimiento hacia esa persona, entonces yo puedo ir reconstruyendo escena por escena lo que me llevó a esa como degradación de la relación y la posterior ruptura, ¿no? Entonces voy a ir reconstruyendo una escena en particular, voy a ir a mirarle todos los detalles y ahí puedo mediante esa imaginación ir mirando cómo me afectó de pronto si la pareja me dañó de alguna manera, ¿sí? De pronto si fue por una infidelidad, cómo yo empecé a generar ese defecto del resentimiento, puedo mirarle todos los detalles que siento de pronto temor de que alguna persona vuelva y me haga lo mismo, que siento tristeza, que siento melancolía, que siento soledad, que siento ganas de llorar, que siento ganas de decirle a la pareja pues todo lo que yo sentí, ganas de gritar, ganas de hasta de golpear. Entonces ahí vamos a mirar todos esos defectos que surgieron a partir de esa escena, de esa infidelidad o esa ruptura. Entonces ahí podemos reconstruirla mediante la imaginación consciente, pero esa escena la vamos a ir mirando poco a poco durante varios días o durante varias semanas hasta que ya vayamos eliminando cada uno de esos detalles o vayamos dándonos cuenta de cómo se movieron todos esos defectos, entonces de dónde surgieron, cómo se movieron, cómo se manifestaron, qué causaron, las consecuencias, todo esto lo vamos a ir mirando. También la reconstrucción de cualquier escena nos va a permitir ir verificando la participación de todos esos defectos. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconstruir la escena, nos vamos a ir
dando cuenta de cómo se movieron todos esos defectos, en qué momento se manifestaron, también de pronto cómo me afectaron en mi cuerpo físico, porque el defecto de la ira también nos afecta de una manera muy tremenda, ¿no? Porque la ira nos desgasta en todos nuestros centros de la máquina humana. Entonces, por ejemplo, cuando uno estalla en una ira, uno siente después como que queda sin una gota de energía, se siente como así, como desganado, como triste, y en el momento de que ya explota, uno siente como que si le recorriera fuego por toda la parte del estómago, también de la garganta, también a veces hasta le pueden temblar las manos, se le enrojece la cara, todo eso se va manifestando en el cuerpo físico y también nos va a traer también pues consecuencias de pronto de alguna enfermedad o cosas así. Entonces, mediante esa reflexión, meditación reflexiva, nosotros nos vamos a ir dando cuenta no solo de la parte física, cómo nos afecta, sino la parte psicológica. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de de todos los defectos que se mueven en la escena que nosotros queramos reconstruir. Por ejemplo, también en un defecto de gran fuerza, como por ejemplo el defecto masturbador, o el defecto de pronto de la pornografía, o de pronto un defecto de la envidia, en donde nosotros le sintamos como alguna envidia a otra persona por algo que de pronto nosotros creíamos que era para nosotros, o que nos sintamos mal porque la otra persona de pronto estamos esperando un trabajo y a la otra persona se lo dieron, pero nosotros ni siquiera meditamos si esa persona de pronto sí se merecía ese trabajo y a nosotros no nos lo dieron porque de pronto nosotros no teníamos los méritos o por otra cosa, ¿sí? Entonces ahí ese defecto de la envidia se va manifestando y también es un defecto que va dañando nuestra psicología. O de pronto un defecto alcohólico, en donde la persona también a partir de que se deja llevar por ese alcoholismo, pues también va a ir cometiendo y va a ir creando nuevos defectos. Por ejemplo, que se deje llevar por la lujuria y entonces cuando está en ese estado alcohólico, de pronto puede engañar a la pareja, le puede ser infiel, o puede de pronto hasta acostarse con una persona que acaba de conocer, puede caer en otras cosas que normalmente no haría estando en su sano juicio. Entonces, cada uno puede ir mirando qué defecto es el que se le está manifestando en mayor medida y qué defecto es el que tiene que empezar a trabajar con mayor urgencia. Entonces, mediante esa meditación reflexiva, vamos a ir dándonos cuenta de cada uno de esos defectos. Bueno, entonces también hay que ver que nosotros somos los únicos culpables de lo que nos sucede. Entonces, ya sean circunstancias agradables o desagradables. Entonces, de pronto a mí de pronto me robaron algo, ¿sí? Entonces yo empiezo como a manifestar dentro de mi psicología, ay, pero es que esa persona que es una ladrona, que mejor dicho, que no sé qué, y entonces uno no se da cuenta de pronto si en alguna ocasión se haya quedado con algo que no es de uno, porque de todas maneras eso es una forma de robo y uno no se da cuenta, o de pronto que le hayan prestado algo de dinero y uno no lo devolvió, eso también es un robo. Entonces uno a veces no se da cuenta que todo lo que le afecta
todo lo que le pasa a uno siempre tuvo una causa, ¿no? Entonces, siempre va a haber causa y efecto, o la ley del karma y el dharma, o la ley de la recurrencia, ¿no? Entonces, donde todo vuelve a ocurrir más sus consecuencias, nosotros no nos damos cuenta de esas leyes y pensamos siempre en culpar a los demás, nunca reflexionamos acerca de nuestros propios defectos y cómo esos defectos desencadenaron más y más defectos y generaron los problemas. Entonces, también vamos a ver que los eventos desagradables y desagradables siempre van a ser mecánicos, entonces las cosas van a suceder con o sin nosotros. Entonces, nosotros vamos a ver también que ningún problema va a tener una solución final, porque si tuviera, por ejemplo, la vida tuviera una solución final, pues no sería vida, sino sería muerte, ¿no? Entonces, nosotros solo podemos ver las soluciones, pero de pronto en el momento, porque de pronto un evento, se puede volver a repetir en una diferente época o se puede volver a repetir de una manera diferente, pero nunca va a haber una solución total o definitiva, también por los mismos defectos que se nos van manifestando y que vamos creando pues a diario, ¿no? También vamos a ver que nosotros no podemos cambiar los eventos, pero sí podemos cambiar la actitud frente a los mismos. Entonces yo ya, si empiezo a trabajar mi defecto iracundo, entonces ya no voy a volver a reaccionar del mismo modo en el que reaccionaba cuando no me estudiaba a mí misma. Entonces ya de pronto si se vuelve a presentar un evento parecido o una circunstancia desagradable, entonces yo ya no voy a reaccionar de la misma manera, porque ya he ido estudiando mediante esa meditación reflexiva cada uno de esos detalles que me llevan a explotar así de esa manera iracunda y a ir dañando mi parte física y mi parte psicológica. Bueno, entonces acá también vemos que cualquier defecto puede ser eliminado, cualquiera, el que nosotros pensemos que, no, que eso no puede ser eliminado, cualquier defecto puede ser eliminado. Pues de pronto no, digamos que la ira nunca se va a acabar, ¿no? Pero sí podemos ir eliminando de pronto las reacciones de pronto si alguien me saca el mal genio, pues yo ya lo puedo como ir eliminando en cierto nivel, ¿no? También vamos a ver que estos defectos únicamente los puede eliminar nuestra Madre Divina, que es la parte de amor en cada uno de nosotros. Entonces, ya cuando nosotros meditemos reflexivamente y comprendamos cada uno de esos detalles, le vamos a pedir a la Madre Divina que nos lo vaya eliminando. Entonces, le decimos: Madre Divina, elimíname este defecto, Madre Divina, elimíname esta sensación, Madre Divina, elimíname esta emoción, Madre Divina, elimíname este deseo. Y así ella nos los va a ir eliminando, pero esto tiene que pues trabajarse siempre constantemente y pues no perder esa constancia, ¿no? También mediante que nosotros hagamos uso de la autoobservación, porque este sentido es un sentido que en nosotros los seres humanos está atrofiado. Entonces, mediante como el uso repetitivo de esta autoobservación, vamos a ir pues desatrofiando ese sentido y vamos a ir como haciendo más fácil esa meditación reflexiva. Entonces ya vamos a ir mirando los defectos antes de meditar
y durante el trabajo de la meditación. Entonces ya los vamos a ir viendo de una manera pues como más fácil, ¿no? Porque ese sentido se va a ir agudizando con la práctica. Entonces también vamos a ir viendo que a medida que nosotros vayamos trabajando cada uno de esos defectos, entonces vamos a ir sintiendo como un alivio, como un descanso, como cierta dicha, porque ya nosotros nos vamos a ir dando cuenta de que ya no vamos a reaccionar de la misma manera que lo hacíamos antes, o ya no vamos a caer como en las mismas errores de pronto que antes nos llevaron a circunstancias desagradables o a dejarnos llevar por todos esos defectos que van aumentando si nosotros no los trabajamos. Entonces vamos a ver los pasos para la práctica de la meditación reflexiva. Entonces el primer paso es buscar un lugar tranquilo. Entonces de pronto un cuarto o un sofá donde nosotros estemos tranquilos, nos sentamos o nos recostamos, pues puede ser así en una posición, no puede ser, no necesariamente como en flor de loto, pero sí que quedemos cómodos. Y entonces hacemos la conjuración del Belilín y del círculo mágico. Entonces esas conjuraciones nos permiten alejar las energías negativas del ambiente y dejarlos protegidos. Estas conjuraciones del Belilín y del círculo mágico están en la página, en la conferencia número 7. También vamos a hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina, para que nos asistan y nos permitan ir descubriendo los defectos que vamos a trabajar y también que nos ayuden a eliminarlos. También podemos hacer una relajación del cuerpo físico. Entonces, cuando de pronto estamos muy distraídos y no logramos la concentración, entonces podemos hacer un ejercicio respiratorio para calmar la emoción. Entonces podemos respirar varias veces lentamente, inhalar por la nariz y soltar por la boca, por ahí unas 10 o 15 veces lentamente para relajar la emoción. También podemos escuchar los ruidos del mar lejano hacia el mar cercano. Eso es para relajar la mente. Entonces también podemos imaginar cómo una luz verde ingresa desde el dedo pulgar del pie derecho y asciende por todo el cuerpo, luego por todos los dedos, la pierna, todas las extremidades. Luego imaginamos esa misma luz que ingresa por el dedo pulgar del pie izquierdo, sube por la rodilla y va subiendo por todas nuestras partes del cuerpo, por todos los órganos, hasta llegar a la cabeza y al cabello. Entonces vamos a imaginar cómo todo ese cuerpo se ilumina, se llena de luz, y le vamos a ordenar al cuerpo que se tranquilice, que se relaje y que se concentre. Posteriormente vamos a reconstruir una escena, como les decía, una escena que ya hayamos vivido. O sea, no vamos a por allá a pensar cosas que ni siquiera han pasado, sino ya alguna escena que nos haya sucedido, en la que de pronto nosotros queramos estudiar el defecto. Entonces, si vamos a estudiar el resentimiento que le tenemos a alguna persona, entonces vamos a empezar a reconstruir de pronto desde el momento en que la conoció y que le empezó a generar ese resentimiento. Entonces ahí vamos a ir estudiando esa escena, qué sentí cuando la conocí, por qué me cayó mal. Todos esos defectos van a ir surgiendo y los vamos a ir, si quieren, escribiendo
los vamos a ir detallando y les vamos a ir estudiando más y más y más a fondo. Vamos a ir mirando cada vez más detalles dentro de la escena, pero esa escena, si de pronto nosotros no la logramos recordar de pronto pues como tan vívidamente, para eso existe un mantra que se llama el Raom Gaom. Entonces ahí nosotros cerramos los ojos y empezamos a mantralizar Raom Gaom, y lo vamos a ir repitiendo hasta que vayamos recordando más y más y más de esa escena. Entonces, dentro de la escena también vamos a juzgarnos despiadadamente, o sea, vamos a ir mirando nosotros por qué nos sentimos resentidos hacia esa persona, si esa persona en realidad nos hizo algo malo o fue todo que de pronto me lo creé yo misma, o de pronto si la persona sí me hizo daño porque yo me dejé afectar. Entonces todo eso lo vamos a ir estudiando. Ya cuando hayamos comprendido la mayor cantidad de defectos, le vamos a pedir a la Madre Divina que nos lo vaya eliminando. Entonces todo lo que nosotros hayamos anotado, le vamos a ir pidiendo a la Madre Divina que nos lo elimine. Entonces, algunas observaciones para esta meditación reflexiva es que al reconstruir la escena no nos vayamos a identificar con la escena. O sea, si de pronto yo reconstruyo la escena del resentimiento y veo que la persona me desagradó porque de pronto me miró así de arriba abajo, o porque de pronto yo la vi que estaba comentándole a otra persona algo mío, entonces yo no me voy a identificar con ese resentimiento y voy a empezar a volver a sentir esas sensaciones de rabia que sentí cuando sucedió eso. Eso no lo vamos a hacer. O sea, no nos vamos a identificar, vamos a mirar como si nosotros estuviéramos mirando una película, y entonces miráramos como si la otra persona y yo fuéramos unos actores. Y si de pronto nosotros empezamos a sentir alguna emoción o alguna cosa de fastidio, alguna cosa, inmediatamente le pedimos a la Madre Divina que lo elimine. Entonces, Madre Divina, elimíname esta emoción, Madre Divina, elimíname esta sensación. Y ahí vamos a retomar la escena y vamos a seguirle mirando los detalles para no identificarnos con la escena y no volver a sentir lo que sentimos. También en ningún caso podemos justificarnos. Entonces, ay no, es que ella me hizo daño, entonces yo pues por eso empecé también a mirarla mal y no sé qué. No, entonces uno empieza a mirar el defecto dentro de uno. Entonces yo por qué la miré mal, o por qué me burlé de la persona, o por qué de pronto le siento esa envidia, o de pronto ay, es que me fastidia es cómo se viste, o me fastidia la voz, o lo que sea. Entonces uno va a ir mirando esos defectos y le va pidiendo muerte a la Madre Divina. También dentro de esa meditación nos vamos a juzgar a nosotros mismos y no a la otra persona. Entonces de pronto si la otra persona yo veo que tiene unos defectos como que es de pronto que se hace la víctima, o que de pronto es solapada, o que de pronto es interesada, o que de pronto lo que sea. Entonces yo no la voy a juzgar a ella, voy a juzgarme a mí. Entonces yo empiezo, ¿será que es que yo de pronto, si yo pienso que esa persona es interesada, será que yo en algún momento he sido interesada?
o si de pronto esa persona es solapada, o yo pienso que es solapada, en algún momento yo he sido también solapada, o de pronto si yo siento que esa persona es envidiosa, ¿será que yo dentro de mi mundo interior también cargo esa envidia? O de pronto si la persona es, no sé, mal hablada o lo que sea. Entonces vamos a ir mirando cada uno de esos defectos y esa persona nos va a poder servir de espejo para mirar si nosotros también tenemos esos defectos en nuestro mundo interior. Pero en ningún momento la vamos a juzgar. Así nos haya hecho daño o que nosotros sintamos que nos hizo daño, nosotros vamos a mirarlo de nosotros mismos. No nos interesa mirarlo de la otra persona, porque los defectos que se van a eliminar son los de nosotros. Entonces, también vamos a ver que no debemos culpar a los demás, como les decía. Entonces, si esa persona me causó cierto daño, de pronto inventó cosas de mí o inventó chismes o de pronto quiso dañar mi imagen o de pronto alguna cosa, entonces pues nosotros no culparla, porque de todas maneras si uno ve, uno tiene sus propios karmas, ¿sí? Y a esa persona pues también de pronto si actuó mal en algún momento a ella le van a cobrar, y pues uno no tiene que meterse en eso, porque uno no es ni un juez, ni es quien como para hacerse cargo de esa persona o tomarse la justicia o lo que uno cree como justo, hacerlo así como a la loca, ¿sí? Entonces no, ahí como les decía, cada uno va a ver es su propia psicología, sus propios defectos. Entonces pues allá la otra persona es libre de hacer lo que ella quiera o como le parezca. Entonces también resulta importante ponernos en el punto de vista de la otra persona. Entonces si de pronto esa persona con la que yo estoy resentida me hizo algún tipo de daño, entonces yo me puedo poner en el lugar de la otra persona y de pronto mirar por qué esa persona me quiso hacer ese daño. Entonces de pronto fue que yo de alguna manera la ofendí, de pronto ni me di cuenta, de pronto me burlé de ella, o de pronto la miré mal, o de pronto hice algo que de pronto en muchas de las veces uno ni siquiera es como consciente del daño que le hace a otros, ¿no? Entonces uno siempre debe ponerse en el punto en esa meditación, en el punto de vista de la otra persona. También debemos empezar en lo posible a practicar la meditación reflexiva, de pronto empezando 20 minuticos que yo tenga en el día o en la noche. Entonces empiezo a reflexionar acerca de, como les decía, el detalle que uno vea que le está causando mayores problemas en su vida. Entonces si es el resentimiento a alguna persona, si es de pronto un defecto del alcoholismo, si es un defecto de la masturbación, si es un defecto de hablar mal de la otra persona, de criticar, de decir mentiras, de pronto ver pornografía, de todos los defectos, o de pronto el de la misma ira, que de pronto yo por cualquier cosita que me dicen ya estoy como echando chispas, ¿no? Entonces no, toca empezar a meditar, aunque sea pues lo que uno pueda, y en lo posible pues ir aumentando ese tiempo de la meditación para ir eliminando ese defecto hasta que ya la Madre Divina cuando lo hayamos comprendido lo pueda eliminar totalmente. Entonces
también en lo posible pues empezar a reflexionar sobre los de distintos defectos que se nos manifiestan a lo largo del día, porque a veces uno como que, como les decía, se queda en el sabor vida y se le olvida el sabor trabajo. Entonces uno se identifica con lo que le pasa en el día y no se acuerda de reflexionar acerca de los distintos aspectos que sucedieron a lo largo del día. Entonces el mismo material para esas meditaciones lo encontramos en nuestro diario vivir. Entonces no sé si de pronto tengan alguna pregunta. Es que se dice que antes de meditar uno tiene que ordenar, o mirar la pelea entre yoes que hay en la mente y después así proceder a meditar tranquilamente la escena. ¿Sí recomienda la práctica? Claro, hay que pues para lograr empezar a meditar también hay que lograr una concentración, ¿no? Y para lograr esa concentración, pues tiene uno que empezar a eliminar los defectos en el instante. Entonces, si de pronto se me manifiesta, no, que recordé que se me olvidó pagar los recibos, entonces, Madre Divina, elimíname ese defecto. O que se me manifiesta que de pronto dejé algo pendiente, entonces se me empezó a manifestar alguna preocupación. Entonces, Madre Divina, elimíname ese defecto. Y así, o de pronto que peleé con mi hermano, entonces se me empiezan a venir como pensamientos de esa pelea, entonces ahí va uno eliminando cada pensamiento. Y así ya puede llegar a la concentración y ahí sí empieza a meditar en el detalle que quiera trabajar. Entonces ese defecto siempre debemos ser constantes hasta que ya lo hayamos eliminado, porque no podemos estar pasando y saltando de un lado a otro, sino que vamos a ir trabajando ese defecto, no importa si nos toman una semana, si nos toma meses. Pero no soltar ese defecto que nosotros estemos trabajando y que nos esté generando mayores problemas. No. Si hay preguntas, pueden hacerlas. Ahí están dos personas y otra persona, pero no. No. ¿No? Bueno, entonces, pues esta sería la conferencia de la meditación. Entonces, para que empecemos a reflexionar en cada uno de los aspectos que se nos están como dañando nuestra psicología. Entonces ir meditando, como les decía, el defecto que nosotros consideremos que nos ha generado de pronto más problemas o mayores daños, porque de todas maneras pues ahí se nos va atrapando la conciencia y nos vamos durmiendo y no vamos aumentando en nuestro nivel de ser, en nuestro nivel de conocimiento interior. Entonces, pues muchas gracias por haberme escuchado y nos veremos en un próximo tema. Y los que llegaron al final, pues pueden volver a repasar la conferencia, volverla a ver. Sí, o también mirar las conferencias que ya hemos dictado en la página de YouTube, que es Conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Ahí están las conferencias, por si de pronto alguno le interesa mirarlas y estudiarlas. Muchas gracias.